Aquí entrevistamos y estamos abiertos para todo, no solamente para un lado, no contamos la historia de un lado, contamos la historia de los dos lados y la idea es que haya ese match, ¿no? Para que la gente saque sus propias conclusiones, porque la gente al final es la que decide. Entonces agradecemos eso, Francisco, y sin duda queríamos saber primero, porque hacemos el antecedente, no estábamos aquí en el mes de octubre, creo que ese día no vino Andrés, entrevistando a un señor de... No, lo hice por conexión. Estabas por conexión, por el estabas tema de la solo en el bonificación de estudio, alimentación. porque él estaba sentado donde estás tú ahorita, que lo está viendo la gente por streaming. Justamente Francisco escribe y nos dice, mira, eso que se está diciendo, eso no es así, el Cesta Ticket debe ser indexado. Porque en ese momento, ¿te acuerdas? Para dejar constancia de que soy un oyente fiel de 2+2. Sí. Entonces, aquí nos escriben públicos, privados, todo el mundo, pero claro, uno tampoco puede revelar, no, te va a pasar la captura. Lo pusimos, lo dijimos aquí, lo pusimos en la red y se desató toda una polémica, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Pero comencemos pensando cómo se definió esta política, vamos a decir así, de ingreso, como ustedes llaman general, que se dio a conocer por parte del presidente de la República el pasado 15 de enero. ¿Cómo ustedes llegaron a esa configuración? Evaluando qué elementos y pensando en cuáles en el futuro. Bueno, fíjate, aquí nosotros después de... Buenos días. Buenos días, pero a la audiencia. Días a la audiencia de Unión Radio. Saludos a todas y todos. Saludos a ti, Ginette. Andrés, saludos. Les mando un común amigo, Pedro, que seguramente nos está escuchando, Díaz Blum, del Grupo de Boston. Ayer le decía que venía a este programa. Un placer estar aquí. Dejo constancia también pública de que Ginette siempre me invita. Siempre me invita, pero bueno, múltiples actividades que me ocupan en este momento por la posición, el cargo que desempeño, me lo han impedido. Un gusto, de verdad, porque aparte que no, como no puedo estar aquí muchas veces, entonces como buen oyente, sí le escribo a Ginette, que es mi amiga, la conozco hace muchos años y que cubría la fuente, como ya lo ha contado aquí, nuestra experiencia de vida nos ha llevado a tener una buena amistad. Y cuando escucho a algunas personas aquí hacer afirmaciones, pues aprovechando de la amistad con Ginette, le escribo de vez en cuando y le aclaro cuanto tema que conozca pueda yo aclarar. Y agradezco estar presente aquí, y ahora que con sobre tu pregunta, bueno, estamos en una situación bastante compleja desde hace un buen tiempo, especialmente agudizada por las medidas coercitivas unilaterales. Estas medidas han llevado a la República a ver exponencial y significativamente mermados sus ingresos, y ustedes saben que el Estado es un patrono, el principal patrono del país es el Estado. Es decir, no hay ninguna empresa del sector privado que tenga tantos trabajadores y trabajadoras como los que tiene el Estado. Entonces, como patrono, pues tiene que pagar sueldos, y para pagar sueldos tiene que tener ingresos, y para tener ingresos, bueno, si no existiera medidas coercitivas unilaterales, tendría un ingreso distinto, normal y ordinario, muy distinto, significativamente mucho más elevado que el que tiene en la actualidad. Con los que tenemos en la actualidad, hablándole claro a la gente, que es como debe ser, se consultó sobre qué era más conveniente. En algún momento del año 2023, recuerden que se había incrementado el salario mínimo a $30. Ese incremento de salario mínimo luego se fue mermando producto de las otras variables económicas que hacen que se produzca inflación, que se produzca devaluación de la moneda, y al final ese salario mínimo, igual que cuando se aumentó a 60, lo recordarán también, de 60 llegó como a 2,30, y el de 30 ya anda como en 3 y piquito. Entonces son medidas que luego se convertían en frustraciones porque realmente no se podían sostener en el tiempo. Consultando con los trabajadores y las trabajadoras, y desde la perspectiva de patrono, viendo cómo se administran los recursos que son finitos, porque no tiene ningún sentido crear dinero inorgánico, como algunas personas, no sé si ingenuamente o de forma ignorante o de forma manipuladora, dicen que bueno, que imprime billete y dale billete a la gente. Eso no funciona, ya eso lo vivimos, o sea, y de la experiencia y de las vivencias que se han tenido en estos tiempos, en una economía distinta a las economías normales de los otros países, distinta a la economía de Venezuela, cuando no había medidas coercitivas unilaterales, se ha llegado en esta economía de guerra a implementar algo que además es objeto de vieja data de luchas de la clase obrera venezolana y de otras clases obreras de otros países del mundo, que es la indexación. Se le consultó a la gente. Fíjate, cuando tú haces un incremento del salario, el salario es la base de cálculo para muchas otras indirectos, como se le llama, o muchos otros conceptos, ¿no? Entonces,
$1 de salario. Siempre el salario mínimo fue una referencia, un indicador de referencia para muchas otras. Lo es. Y no solo el mínimo. El salario en distintas formas es base de cálculo para, por ejemplo, utilidades, prestaciones, vacaciones, etcétera. Entonces, el costo del incremento de $1 en salario no es $1. En el caso de la Administración Pública Nacional está entre 12 y 14 dólares por cada dólar que se aumente al salario. Por el peso en prestaciones sociales. Por todos los indirectos, incluyendo prestaciones sociales y todos los demás. Todos esos conceptos y metiendo además todo lo que está en las convenciones colectivas. A ver, a modo de referencia, cuando el salario mínimo era prácticamente nada, en la clase obrera venezolana surgieron creaciones, digamos, innovaciones, inventos, y se decía, por ejemplo, bueno, en la cláusula de uniforme, en lugar de los uniformes me cancelarás 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos a $2 son $20, pero 10 salarios mínimos a $60 son $600. Entonces, se fueron creando en esos inventos, en esas innovaciones, en esas creaciones para tratar de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, se incurrió en algunos inventos que tocaban como base de cálculo y que referían como base de cálculo al salario y otros a los estatiques socialistas. Y después me voy a referir un poquito a esto, porque hubo convenciones colectivas en el sector privado donde decían, bueno, al trabajador se le pagará por asistencia un bono de 10 estatiques socialistas. Cuando los estatiques socialistas eran 30 bolívares, 10 estatiques socialistas eran 300 bolívares. Pero había la tiquera. Y había la tiquera en la época, pero cuando subes los estatiques socialistas a 40, entonces ya no es posible sostener porque los costos exponencialmente se van muy por encima de los que tenías planificado para el momento en que conviniste eso con el sindicato que lo hayas convenido. Entonces le hemos dicho a los sindicatos, ninguna de las medidas que se toman son para poner en riesgo la salud económica o financiera de ninguna entidad de trabajo, incluyendo la entidad de trabajo Gobierno Nacional, es decir, que es el principal patrono. Administración Pública Nacional como principal patrono. La gente y nosotros, digo, ahora hablando no solo como ministro, sino también como sindicalista que lo soy, nosotros dijimos que consideramos, optamos y mayoritariamente se tomó la resolución de optar por privilegiar el ingreso mínimo indexado. El ingreso mínimo indexado para que se pudiera sostener el poder adquisitivo de la medida que se tomara. Primera vez en Venezuela, y no hay otro país donde se indexe el ingreso mínimo de los trabajadores y las trabajadoras. El ingreso mínimo integral de los trabajadores y las trabajadoras, porque en lugar de dar, por ejemplo, $10 de incremento al salario mínimo, podíamos dar $70 en ingreso mínimo integral indexado. El tema de indexado vale la pena subrayarlo porque es lo que permite, y por eso nosotros desde hace muchos años en muchas discusiones, aunque nunca se logró porque nunca los patronos lo convenían con nosotros, siempre planteamos indexemos. Nosotros incluso decíamos como concepto, si nosotros logramos indexar una convención colectiva, no vamos ni siquiera a tener que estarla revisando ni tener que estarla discutiendo. Pero claro, las indexaciones desde la perspectiva del patrono no son un tema sencillo de despachar, porque el patrono, digamos, o el dueño de la entidad de trabajo o el que emplea, tiene muchas variables que no son indexadas. Entonces, él tiene que cuidar la salud de su empresa, de su entidad de trabajo, por tanto no puede... Y eso incluye al propio gobierno. Bueno, en el caso del gobierno, nosotros lo que estamos haciendo es que la gente no pierda poder adquisitivo. Es decir, vamos a ver de dónde venimos. De dónde venimos de 2.30, no sé, de unos salarios que llegaron prácticamente a ser cero. De una situación en que la gente prácticamente pagaba para ir a trabajar, de su dinero prácticamente, ¿no? Entonces, hemos ido transitando, en medio de la economía de guerra en la que estamos, hemos ido transitando hacia incrementos progresivos e indexados, o sea, que no se deprecien y que todos los meses, de acuerdo a la tasa que fija el Banco Central de Venezuela, el trabajador o la trabajadora reciba la misma cantidad de dinero, que en poder adquisitivo siga siendo más o menos lo mismo. Explica, ¿eso es en función de la tasa del bolívar con respecto al dólar? Correcto. ¿O es otra referencia? No, hemos tomado como referencia y en mayo de 2023, cuando el presidente lo anunció por primera vez, que apareció en el mundo del trabajo, en la Administración Pública Nacional y privada también, porque los estatiques socialistas son indexados, no hace falta que aparezca una gaceta oficial diciendo este mes el estatique socialista es X, este mes el estatique socialista es Y, no hace falta. El empleador tiene que saber, como lo hace la Administración Pública Nacional, como lo hace el gobierno, que cada mes tiene que ir a la paginita del Banco Central de Venezuela, allí se mete, ve cuál es el valor del dólar y calcula por 40. Al cerrar su nómina. Y deposita en su cuenta en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Ahora, Francisco, como no lo hizo la mayoría,
del sector privado, que es la verdad, porque cuando salió esa información que nos aclaraste, lo dijimos aquí en el programa, bueno, la gente decía, no, porque no sale en Gaceta, por eso no lo pagamos, no, porque eso es mentira, no te he dicho nada, y bueno, evidentemente no podemos leer la fuente. La pregunta ahora que hace la gente es, si a mí no me pagaron ese Cesta Ticket indexado, te lo el deben. Cesta Ticket socialista, el 2023, ¿es retroactivo o no es retroactivo? Todo lo que no te hayan pagado, que te correspondía, te lo deben. Y además, yo diría, no tiene ningún sentido aplicar una viveza hacia un trabajador intentando omitir lo que fue notoriamente y públicamente dicho y públicamente conocido por todo el país el 1 de mayo del año 2023. Lo dijo el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es una excusa que además es absurda pretender que todos los meses se publique en Gaceta Oficial el valor a que corresponde ese estatique. Ese estatique corresponde a $40 calculado a la tasa que el Banco Central tenga fijada. No va a haber una publicación mensual para cada vez que se vaya a pagar ese estatique socialista. Usted como empleador tiene que ir, consultar el valor en la página del Banco Central de Venezuela y pagar en bolívares. No va a haber una gaceta, no hace falta una gaceta. La Gaceta Oficial es para la dejar gaceta registro. Que venga ahora sí dirá el Cestatique socialista se paga indexado. La que venga ahora que usted, donde va a salir lo del 15 de enero. Nunca ha dejado, por ejemplo, la Administración Pública Nacional todos los meses lo ajusta. Aquella vez comenzó en 1.000 porque 1.000 era la referencia de ese momento, del momento de $40 de americanos a la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero de ahí en adelante, todos los meses hasta el presente, y así será en el futuro, se ha indexado. ¿Por qué? Porque precisamente es la gran innovación dentro de lo que representa el sostenimiento del poder adquisitivo del ingreso integral de los trabajadores y las trabajadoras. La indexación como concepto es vital, porque lo otro es volver al pasado donde se otorgaba un beneficio que luego se depreciaba y llegaba a ser prácticamente nada. Lo otro es volver al pasado donde se otorgaba un beneficio. Es decir, tú decías, aumentamos el salario mínimo 4 veces al año, sí, pero los precios aumentaron 10 veces al año. Aumentamos el salario mínimo 700%, sí, pero los precios aumentaron 1.500%. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Estamos en un ejercicio exitoso de economía de guerra, con un conjunto de innovaciones que han permitido, posibilitado unos niveles de estabilidad. Está bien, no estamos en el mejor de los niveles ni en la condición más ideal posible, pero ya tenemos por lo menos crecimiento económico, y todo crecimiento económico siempre va a significar, de acuerdo a la política del presidente Maduro, crecimiento del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en un nivel donde la inflación ha sido controlada, estamos en un nivel donde la tasa de cambio no se mueve epilépticamente, bruscamente como se movía antes, que hoy valía una cosa y mañana valía 3 veces la misma cosa, $1 americano, y eso es una situación que nos interesa también a los trabajadores y las trabajadoras. Le interesa al gobierno, le interesa a los empleadores. Aquí todas y todos los que aquí estamos en Venezuela, los que no atacan a nuestra República Bolivariana de Venezuela ni a nuestra economía, nos interesa que haya cada vez más estabilidad, más reglas claras, más condiciones para poder seguir avanzando, para poder seguir produciendo. Todo el mundo aquí sabe que en la medida en que más se produzca y más se genere riqueza, más posibilidades vas a tener de mejorar la situación cotidiana del ciudadano o la ciudadana. Ahora, recordemos que estamos entrevistando aquí en estudio a Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social del Trabajo. Una de las críticas que se le ha hecho a esta medida, y sobre todo cuando ha venido ocurriendo este incremento o el pago en bonificaciones en el sector público, es justamente que eso no tiene incidencia en las prestaciones sociales y se insiste en el cálculo de cuánto es el salario mínimo. ¿Por qué esto ocurre? Por todos estos problemas económicos, y el gobierno se ve imposibilitado realmente de dar un incremento del salario como llegamos a ver hasta el año 2018. Sí, mira, es que nosotros mismos hemos sido parte de los que opinamos en términos de la construcción de una política de acuerdo y adaptada a la época en la que vivimos. En Venezuela nadie gana salario mínimo, eso no es cierto, y ni siquiera nadie cobra la pensión únicamente, ¿no?, que se estableció a partir de ahora en $25. Nadie cobra la jubilación únicamente, que se ha establecido en $70. $70 que representan, por cierto, más de 300% más que antes de mayo del 2023. Entonces, con esas realidades, lo que estamos es construyendo un modelo que ha resultado exitoso, porque la indexación, es decir, el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, también ha resultado motor
de la economía, y creo que lo decían aquí hace un momento ustedes, porque yo venía escuchando mientras estaba en la tranca que pedimos a Chacao que por favor en el colapso de la cuadra antes de llegar a Unión Radio. Sí. Creo que con Industria, no sé quién dice, que precisamente el sostenimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos y ciudadanas, donde están los trabajadores y donde está la Administración Pública Nacional como gran sector de trabajadores y trabajadoras, ha permitido también mantener una dinámica económica de crecimiento, porque también ha incentivado el consumo, y todo esto ha redundado en beneficio para la salud de la economía de Venezuela, que ha sido afectada e impactada porque se le ha negado a la República el acceso a recursos que son de cientos de miles de millones de dólares, nada más en petróleo 320.000 millones de dólares en los últimos años. Mira, aquí sigue un oyente diciendo, siguen las dudas, ¿es el promedio del mes o el último día que se cancela esta estatica? ¿Es cuando cierra la nómina? Cuando cierra, claro, el último día. Claro. No es promedio, No es que promedio. hay gente que es muy creativa, pero lo voy a repetir de forma clara. ¿Y qué pasa si se deprecia, si no se deprecia el tipo de cambio y más bien se mantiene? No, decir, si se aprecia y no se deprecia, es decir, si en lugar del dólar seguir subiendo baja, se tiene que pagar a lo último. Siempre van a ser el tipo de cambio de los, Sí, por ejemplo, eso el caso de no- la bonificación eso no- de alimentación en $40. El equivalente a $40 americanos de acuerdo a la tasa que fije el Banco Central de Venezuela. Así de claro, así de simple, así de sencillo. No hay ningún espacio para inventos, no hay ninguna razón para que haya viveza, porque también eso está establecido en las estructuras de cálculo de todo emprendimiento, o de todo negocio, o de toda empresa, o de todo patrono. Así que no, si baja es lo justo, porque si es bueno para la pava, es bueno para el pavo. O sea, Así así es. como queremos que se indexe, cuando sube, bueno, si baja, en teoría, si bajara el tipo de cambio, bajan los precios. bueno, eso En teoría, si es que pasase eso. Pero a veces eso no ocurre así, a veces baja la tasa de cambio, los precios ese siguen es otro subiendo los cantar. artículos, y entonces la gente va a decir, oye, pero mi salario se depreció. Bueno, por eso precisamente es que la indexación tiene un valor estratégico y fundamental en todo esto, porque todo lo que se haga de aquí en adelante con ese carácter va a permitir sostenerse en el tiempo. Y Andrés y Ginette, nosotros venimos como trabajadores y trabajadoras, como clase obrera venezolana, de muchos procesos, de mucha frustración. Recuerden ustedes que aquí hubo momentos en que algunas personas llegaron a decir, por favor, no me aumentes el sueldo. No sé si usted lo recuerda, ¿no? Porque es que resulta que aumentar el sueldo de forma sucesiva, sin que se controlen las otras variables que tienen que ver con la economía, hacía que en vez de aumentar se redujera en algún momento, porque como lo decimos en forma ilustrativa, si tú aumentas 4 veces el salario y esos 4 aumentos representan 600%, pero el costo de la vida sube en 1.200%, tú no aumentaste Eso fue lo que 600%, ocurrió en 2018. rebajaste. Bueno, eso fue lo que ocurrió en 2018. Y justamente de eso es que hemos tratado de aprender, y con base a eso es que la misma clase obrera venezolana, tomando conciencia con la claridad política que le caracteriza, ha identificado como privilegio para esta etapa el sostenimiento del ingreso mínimo indexado. Integral indexado, para que pueda, bueno, de alguna manera tener algún sentido de la planificación del ingreso a la familia, porque lo otro es que recibas dinero y luego no sepas para qué te alcanza, o que cada vez te alcance para menos, que es como Fíjate que, había venido y pasando. algo que me quedo, tenemos que ir a la pausa y volvemos con el ministro del Trabajo, del regreso al proceso social para el trabajo. Algo que dijiste al principio, que mucha gente señaló, mira, se aumentaron los bonos, aunque el bono de la guerra económica no lo cobra el sector privado, pero se aumentaron los bonos de guerra FEDUNET económica. lo estaba pidiendo, ¿no? Ayer, ahorita te lo preguntamos al regreso, yo entrevisté a Antonio Suárez. Ajá. Dijiste que no se había tocado, es lo que quise entender, creí entender, el salario mínimo en sí, los 130 bolívares, era justamente porque como tiene incidencias en otros conceptos, prestaciones, utilidades, no querías pues comprometer las finanzas de las empresas, ¿no? Eso sí más o menos entendí. No, bueno, ¿No? el tema es que en esta etapa se ha privilegiado el ingreso integral indexado de los trabajadores y las trabajadoras. El salario mínimo como tal es una referencia que está allí, que nadie cobra salario mínimo, que es lo otro que hay que decir, y que también tengo que decir esto, es que empezar el año con estos anuncios del presidente Nicolás Maduro Moros es un buen augurio. Nosotros creemos que es un buen auspicio que se haya incrementado de la forma que se ha incrementado el bono de guerra, y que se haya redondeado
en términos de bono, guerra económica y estatística socialista, que se haya garantizado que mínimo sea indexado el equivalente a $100 americanos. ¿Cuántos trabajadores del sector público se ven beneficiados con eso? Todos los del sector público tienen un número. Como 3.300.000 trabajadores y bueno, aparte los 5 millones y pico de pensionados y los 3 millones y tanto de jubilados también. Todos ellos van a percibir estos beneficios que se han acordado, más los que ya le toca, Andrés, porque no se puede olvidar que las convenciones colectivas siguen vigentes, que la gente sigue teniendo su salario, aunque no esté en el nivel deseado, pero también allí se va a trabajar. Yo decía, presidente, hace este primer anuncio. Esto es empezandito, como dice el propio presidente Vamos a Maduro. quedarnos aquí, ahorita venimos, vamos a hacer publicidad y retornamos pronto. Continuamos entrevistando a Francisco Torrealba, ministro del Poder Social, ministro del proceso social para el trabajo. Ya lo estaba cambiando su denominación. Miren, justamente todos los entrevistados que han venido al programa lo han reconocido, que los trabajadores públicos son los que han venido llevando la peor parte, ¿no? Y parte quizás de lo que se dijo en el discurso del 15 de enero es que para los trabajadores se iba a revisar incluso prestaciones, utilidades, vacaciones, que entendemos que quizás va ese mensaje más dirigido al sector público, el cual trabajaba con un contrato colectivo marco y contratos después también sectoriales, ¿no? Que siempre se luchaba por eso. De hecho, que en el metro tú mismo llevaste adelante muchas luchas en ese sentido, ¿no? Del contrato colectivo. Con el tiempo, las cosas cambiaron, la economía del país, el COVID, la inflación, prácticamente muchos se hicieron sal y agua, ¿no? Estamos ante otra realidad. ¿Qué hacer para que los trabajadores públicos sean mejor compensados? Bueno, fíjate, continuar con la política que mantiene el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. ¿Qué es esa política? Indexar. Todo lo que se pueda, indexar, para que todo lo que se pueda no pierda vigencia ni poder ni capacidad de poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Esas políticas también van orientadas, hablando de la Administración Pública Nacional. Perdón que te interrumpa, Francisco, pero para esa medida de indexación, ¿no hace falta una modificación legal o eso se puede hacer vía decreto presidencial? Lo que se ha venido haciendo no requiere una modificación legal. Son medidas discrecionales que atienden a la situación actual, Andrés, Ginette, porque es que las situaciones en Venezuela, gracias a Dios, han venido cambiando para bien. La gente piensa que todavía no tenemos medidas coercitivas unilaterales, que todavía las sanciones ya se eliminaron. No. Las sanciones existen, todavía existen. Las medidas coercitivas unilaterales están vigentes. Lo que ha habido es una suerte de flexibilización por vía de waivers o digamos que permisos que en forma transitoria y especial para algunos sectores ha otorgado el que impone las medidas ilegales coercitivas unilaterales de bloqueo, que es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y también Europa. Pero no es que se eliminaron, todavía estamos bloqueados, todavía estamos bajo ese efecto pernicioso, muy dañino, que dificulta, no impide, porque la demostración y el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Maduro demuestran que sí se puede mejorar el ingreso, sí se puede sostener vía indexación ese ingreso, y sí se pueden hacer más cosas, que es de la que hablaba el presidente. Es decir, aquí más adelante vendrán, yo digo que este año 2024 es un año absolutamente auspicioso, y que en la primera comparecencia que hace el presidente de la República haya hecho estos anuncios, nos llena de optimismo a los trabajadores y las trabajadoras, porque no es sino la primera, y subrayo porque además el propio presidente ha dicho que en el transcurso de los próximos meses de este mismo año 2024 van a venir más anuncios, van a venir mejoras de atención específica, por ejemplo, pensionados, jubilados, las personas de ese sector, que son unas personas que el gobierno tiene particularmente enfocadas para atenderlas adecuadamente. Ahí van a haber anuncios. Yo no voy a tubear al presidente ni estoy autorizado para adelantarme, pero esperamos nuevas buenas, y esas nuevas buenas están conectadas a los nuevos tiempos, que son distintos a los viejos tiempos. Por lo tanto, todo está sobre la mesa para ser considerado, todo está sobre la mesa para ser revisado. ¿Qué respuesta le das a la petición que han hecho, no de ahora, sino los organismos, sobre todo empresariales, pero también expertos laborales, de que llegó la hora de una revisión de la ley que rige la materia laboral, aprobada en el año 2012 en el contexto electoral cuando se religió el presidente Chávez? No estamos en este momento en la oportunidad, yo creo, adecuada para tratar ese tema. Es un tema, bueno, nosotros hablamos de todo,
todo. Nosotros hablamos de todo y con todos. Nosotros todo dentro del diálogo y dentro del respeto es posible. Nosotros, bueno, yo formo parte también de la Comisión de Diálogo del Gobierno que dialoga con el llamado G4 en la Mesa de México. Y hablamos con todo el mundo, hablamos incluso con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que es el creador de las medidas coercitivas unilaterales. Y con todos los que hablamos, incluyendo, por supuesto, es que hay foro de diálogo social. Aquí tenemos un experto que nos mandó el director general de la OIT que está trabajando con nosotros. Cuando digo con nosotros, digo con todos los que somos parte del mundo del trabajo. Fede Cámara, Fede Industria, con Industria, todos los organismos patronales o empleadores, empleadoras, todos los organismos de las centrales sindicales que creen y apuestan al diálogo. Hay una por ahí que bueno, se autoexcluyó, pero etcétera. Lo más importante es que todas y todos estamos en los debates y en las discusiones para construir las alternativas que en esta situación, que no es la misma de años pasados, que Dios mediante no será la misma que la del futuro, porque la del futuro será mejor que la de ahora, pero la de ahora se encamina en un buen sentido. Por eso estamos considerando que es un buen augurio que el año haya comenzado con estas medidas que ha anunciado el presidente, porque, como él mismo ha dicho, vendrán más. Y nosotros las esperamos. Y esas que vienen, pues están conectadas, por supuesto, a que se siga manteniendo el compromiso con la producción. La clase obrera venezolana está comprometida con maximizar y elevar los niveles de eficiencia productiva. La clase obrera venezolana sabe que mientras más se produzca, más riqueza se genera. Y más riqueza se genera, mejores condiciones y mejores ingresos tienen los trabajadores y las trabajadoras. Ayer conversaba con Antonio Suárez, presidente de FEDUNEP, también desde hace mucho tiempo entrevistado, y también le pregunté a la CTV, pero no los pude conseguir, sobre el impacto de ellos o la reacción de ellos a las medidas, ¿no? Ellos siguen diciendo que hace falta, Francisco, que siempre todo el mundo lo refiere también, el tema del HCM, el tema de la salud, y también ponía sobre la mesa una idea que como no les compete, como dicen algunos, pero lo pusieron, pero la gente a lo mejor requiere una respuesta del bono de guerra económica que se paga nada más a la Administración Pública Nacional. Decían que sugerían que se pagara al sector privado. Bueno, esa es una sugerencia que tendría Antonio y su organización que hacerle al propio sector privado. El sector privado, por supuesto, está en plena libertad de convenir con sus organizaciones sindicales en los distintos sectores y en medio de sus convenciones colectivas que están abiertas permanentemente a negociación, las mejoras y beneficios que considere. Ahora, el bono de guerra no está obligado a pagarlo el sector privado, lo digo con esta claridad absoluta, porque el sector privado, además, también lo saben ustedes, lo han tratado aquí con muchos invitados que yo he escuchado, el sector privado tiene sus propios mecanismos de atención al talento humano y ha establecido también sus propios mecanismos de valorar la fuerza de trabajo que está a su servicio. Por eso es que no pocas veces se dice, se sostiene, y yo lo creo como cierto, que en buena parte del sector privado del país los ingresos son superiores, bastante superiores a los que se reciben en la Administración Pública Nacional. Por eso que los esfuerzos del gobierno de nuestro hermano presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, están enfocados, concentrados, sin descuidar a los privados, pero concentrados y enfocados en mejorar la atención a la Administración Pública Nacional, que es la que, producto de la merma en los ingresos de la República, se ha visto prácticamente sacrificada en sus ingresos. ¿Cómo también quedan las convenciones colectivas del sector público con estos anuncios? ¿Pasan a homologarse, digamos, aquellos que estén rezagados al pago de esta misma bonificación? Todos, sí, a partir del anuncio hecho por el presidente, a partir del 1 de febrero, toda la Administración Pública Nacional quedó homologada en términos de lo que es el cestatique socialista, a razón de $40 al monto que fije la tasa del Banco Central de Venezuela, y el bono contra la guerra económica de 60, lo que redondearía solo en bonificaciones de estos dos conceptos el equivalente a $100 americanos. Las convenciones colectivas siguen vigentes, pero siguen imperiosamente imponiéndose la necesidad de revisarlas en la Administración Pública Nacional, como también se revisan permanentemente en el sector privado. Pero la Administración Pública Nacional, hay una comisión, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca se ha venido reuniendo con nosotros, han participado algunas veces en esta reunión la propia vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez Gómez, y con ello hemos visto lo que nosotros hemos denominado como factores multiplicadores. Esas cosas que se crearon, de las cuales yo hablaba hace un rato, que pusieron, por ejemplo, para el nacimiento de un hijo se pagará el equivalente a 150 salarios mínimos. Como el salario era de $1, era como $150. Bueno, los niños no le nacen a los trabajadores todos los días. Entonces, también ahí hay que enfocarse en ver qué es lo verdaderamente sustancioso de las convenciones colectivas para desarrollarlo. Eso era visto como un derecho adquirido
para los trabajadores que eran protegidos por convención colectiva pública o privada. Sí, fíjate, Andrés, pero nosotros también lo tenemos todavía en el contrato colectivo de Metro de Caracas, que es donde yo trabajo, y convención colectiva que conozco porque la discutí varias veces. Nosotros teníamos bono por nacimiento de hijos, bono por matrimonio, bueno, en fin, un poco de bonos que, como tú no te casas todos los días y los niños no te nacen todos los días, son conceptos que no es que no sean válidos, sino que no son tan trascendentes como, por ejemplo, el acceso a la alimentación, al transporte, a la vivienda, la salud. a la salud. Vamos a hablar del tema de Recordamos salud, los exacto, HCM, exacto. nosotros teníamos cobertura y a cómo quedó reducida la cobertura. A la nada. A nada. Y entonces ahora se están renegociando esos temas y se están inventando. ¿Con quién están negociando? ¿Con las fórmulas. empresas de seguros privadas o públicas? No, cada en el sector privado también, público y privado, existen convenciones colectivas y cada quien negocia, digamos que con el que mejor le da condiciones y servicios y términos. Y hasta donde alcanza la cobija, ¿no? Porque, por ejemplo, si el presupuesto para la atención de salud en X organismo, vamos a poner Metro de Caracas, es X cantidad de dinero, bueno, él tiene que ver con X cantidad de dinero, dónde está un prestador de servicio que pueda garantizarle con esa cantidad de dinero la mejor fórmula de atender a los trabajadores y las trabajadoras. Pero no es ya ese HCM que teníamos antes, que te decía que tú tienes cobertura de no sé cuánto y eso te alcanzaba para que tu esposa pues tuviera su hijo en una clínica, o para que si te atendieran en las emergencias de varias clínicas, etcétera. Ahora hay creaciones, como nos ha tocado, pues como surgieron los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, como han surgido tantas formas de organización como los CLAP y otras del pueblo, pues esas creaciones también en términos de atención a la salud de los trabajadores y las trabajadoras se han puesto en vigencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, no son pocos los lugares de la Administración Pública Nacional y del sector privado donde las entidades de trabajo han decidido montar su farmacia, por ejemplo. Entonces agarran y, bueno, compran los medicamentos para todos los que sufren de la atención, para todos los que sufren del corazón o de diabetes o lo que sea, y ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, hablo por mi experiencia ahora a cargo de esta dependencia. Nosotros allí tenemos una farmacia, tenemos un servicio odontológico, es decir, empezaron a proliferar los servicios médicos preventivos, que además son súper correctos, o sea, súper pertinentes. Nada mejor que prevenir una enfermedad, porque la enfermedad cuando llega ya es muy costosa. Entonces, todos estos servicios preventivos han surgido en la mayor cantidad de las entidades de trabajo que no tienen ahora cómo sostener el pago de un HCM que antes se sostenía que era bien costoso. Y para la emergencia, Petróleos de Venezuela, por ejemplo, que es un gran empleador, una empresa pública de la más grande del país, Corporación Venezolana de Guayana. Bueno, las cosas que no se pueden atender en los consultorios que funcionan para los trabajadores dentro de las entidades de trabajo, las medicinas que no se consiguen en la farmacia porque pues, son de alto costo, por ejemplo, o enfermedades o accidentes que requieren de operaciones complejas, bueno, esas se cubren con fondos especiales. Te digo que son las cosas que han surgido al calor de la invención forzosa en que nos hemos visto inmersos, producto de que ya no tenemos la Venezuela aquella que recibía esa gigantesca cantidad de miles de millones de dólares, tenemos una Venezuela que está siendo objeto todavía, porque no las han dejado sin efecto, todavía el bloqueo está vigente, todavía las medidas coercitivas unilaterales están vigentes, pero con la flexibilización que se ha venido dando, producto de los acuerdos con el propio gobierno de los Estados Unidos, pues ha permitido comenzar a transitar hacia una mejor situación que esperamos que se sostenga este año, y por eso te decía que nos parece auspicioso y de buen augurio que el presidente, en la primera vez que habla este año, ha hecho esta declaración, ha tomado estas medidas y que además ha dejado muy claro abierto que este año vendrán nuevas medidas, nuevos planes. ¿Cómo quedan las vacaciones o, por ejemplo, la liquidación de personal, bien sea porque se le rescinda o porque decide renunciar a su puesto de trabajo? Bueno, con base a los ingresos que tenga, se calculan las liquidaciones. Nosotros... Por ejemplo, en el caso de vacaciones, primero, para antes de hablar, ¿las vacaciones se siguen pagando a salario mínimo? No, es que el salario mínimo, te repito, Andrés, el salario mínimo no lo gana nadie en este país. O al al salario básico, lo que quiero decir. Sí, claro, depende de lo que diga tu convención colectiva también, pero si tu convención colectiva dice son 180 días de salario básico, bueno, agarras tus 180 días de salario básico y lo calculas, lo multiplicas y lo que te dé, eso es lo que te correspondería por bono. En el caso del Ejecutivo Nacional, por cierto, el Ejecutivo Nacional, de forma graciosa, es decir, discrecional, es decir, de forma unilateral, es decir, teniendo en cuenta lo poco que significa en este momento la capacidad, el sueldo como tal, el Ejecutivo Nacional implementa de forma sistemática y recurrente pagos de bonificaciones extras. En diciembre, por ejemplo, se le dio a todos los trabajadores de la administración pública un pago extra adicional al que le correspondía de un mes
o sea, al que le correspondía dentro de la convención colectiva. También ahí hay mucho por hacer, porque hay convenciones colectivas que la de, no sé, la de universitario dice que son 190 días, la de salud dice que son 160, la de educación dice que son 400, no, en fin. Y también, por ejemplo, las bolsas de, como le llaman en la administración pública, de alimentos, de proteínas son diferentes, a veces cambian mucho. Hay unas que son muy humildes y otras que son buenas, repotenciadas. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo importante por hacer. El presidente ya habló, de hecho, el 15 de enero ante la Asamblea Nacional y ante el país sobre la mejora cualitativa de los combos proteicos y alimenticios que se le entregan al pueblo. Dentro de esa mejora también, por supuesto, se incorpora el llamado a que las entidades de trabajo de la Administración Pública Nacional mejoren también lo que le dan a los trabajadores y las trabajadoras. Es curioso, pero es que incluso hay sectores donde no le llega la bolsa CLAP por vía de su condición de trabajador de la Administración Pública, sino que le llega por vía de ciudadano que habita en una comunidad que es asistida. En nuestro caso, el Ministerio del Trabajo y en la mayoría de los ministerios sí dan bolsas alimenticias a los trabajadores y las trabajadoras. Eso forma parte del ingreso mínimo integral indexado, porque se le da a costo cero. ¿Y eso se está dando mensualmente? Mensualmente, y lo otro es que, como tú dices bien, pues no hay un único proveedor, por lo tanto, en algunos casos, por ejemplo, le dan una harina de una marca y en otro caso harina de maíz precocido, quiero decir, para arepa, le digo en otro caso de otra marca y en unos casos le dan cierto grano proteico y en otros otro, etcétera, ¿no? Eso podría tender o hacerse algún trabajo dentro de las negociaciones que hay que hacer para redimensionar las convenciones colectivas de la administración pública, con Franklin Rondón y con Antonio Suárez y con todos los que tienen que ver con la dirigencia sindical y directamente también con los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, ver cómo se pone orden o cómo más o menos se intenta homologar que no haya esa discriminación. Nosotros siempre hemos dicho, es tan trabajador público, uno del Ministerio del Transporte como uno del Ministerio de la Vivienda, como uno del Ministerio de Planificación o uno de la Salud. Es decir, todos más o menos son exactamente lo mismo. Y esos debates se están dando porque también en las cláusulas de la convención... ¿Esa homologación se espera en las convenciones colectivas concretar este año 2024? Sí. De hecho, esperábamos incluso y avanzamos significativamente, esperábamos hacerlo el año pasado. Y ahí hay intensos debates porque, bueno, también, por ejemplo, la prima de antigüedad. Es decir, ¿por qué un año de un trabajador en el Ministerio de Agricultura puede, estoy poniendo un ejemplo ilustrativo, no quiere decir que sea así, ¿por qué en el Ministerio de Agricultura el año de antigüedad se valora en X cantidad de dinero mes y en el Ministerio del Trabajo se valora en Y cantidad de dinero mes, si son tan válidos el año de antigüedad en el trabajo como en agricultura? Es decir, ¿por qué el profesional en el Ministerio de Salud recibe una bonificación de tipo Y y en el profesional, en el Ministerio de Deportes, recibe una bonificación de tamaño Z? Es decir, si son tan profesionales el que trabaja en deportes como el que trabaja en salud. Entonces, ahí hay temas que están puestos sobre la mesa y que hemos venido abordando con nuestros dirigentes sindicales del sector de la Administración Pública Nacional y que son los que van a permitir además también entrarle al otro tema, que es el tema que está rezagado, que también va a ser obviamente revisado oportunamente, que es el tema del salario, no del salario mínimo, porque como he dicho una y otra vez, nadie en Venezuela cobra salario mínimo, es decir, y todo el mundo está por encima de eso de cualquier manera. De cualquier manera, quiero decir, incluso por vía del propio gobierno, que por el sistema Patria asiste con bonificaciones especiales a los jubilados, asiste con bonificaciones especiales a los pensionados, asiste con bonificaciones especiales a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y se revisan nuevos planes. ¿Eso podría ocurrir para el 1 de mayo? Yo creo que, bueno, es una decisión, en todo caso, todos estos planes están en revisión. Yo creo que más de una cosa va a ocurrir antes del 1 de mayo y ocurrirán también cosas en el propio 1 de mayo. Tenemos estos 5 minutos para que un quiz rápido. La gente vuelve a preguntar, ¿la indexación del Cestatic es solamente para públicos y privados? Es para los dos, dígalo usted. Es para los dos. No hace falta que se publique en Gaceta Oficial. No hace falta, en ninguna parte de la ley dice que se publicará en Gaceta Oficial el precio del Cestatic socialista. Usted simplemente va a la página, usted como empleador y usted como trabajador, para saber si le están pagando lo correcto. Va a la página del Banco Central, ve cuánto es el valor del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, multiplica por 40 al momento que le corresponde liquidar el beneficio y eso es lo que usted como empleador le corresponde pagar y eso es lo que usted como trabajador o trabajadora le corresponde recibir. No hace falta publicación en Gaceta Oficial. Son $40 desde mayo del año 2023 hasta el presente. Y para lo públicos que dijiste, y privados. el carácter retroactivo.
Sí, es que no debe darse retroactividad. Lo que debe darse es el pago mensual. O sea, no se. Pero la gente que no se lo pagaron en el 23. Los que no se lo pagaron, vayan al ministerio, hagan su reclamo respectivo y nosotros haremos el pronunciamiento, digamos, dictaremos la providencia para que se obligue al patrono a cancelarlo. Y el patrono tiene que saber que se expone una sanción de forma innecesaria. Pero aunque pague otros bonos superiores. Es que el estatique socialista no es optativo, es obligado. Hay una ley sobre esa materia. Y esto no es al monto que a mí me da la gana o al que se me ocurra, o al que yo una vez tomé como referencia, que fue en mayo del año 2023. No, es a $40 mes a mes indexado, es decir, actualizado mes a mes. Si usted tiene otros bonos y bueno, y no están en una convención colectiva, porque si está en una convención colectiva tiene que respetarlo, pero si no está en una convención colectiva y son bonos que usted da de forma discrecional, es decir, porque usted como patrono es bien chévere y quiere ayudar a su trabajador o a su trabajadora, bueno, buenísimo. Ya eso es otra cosa, pero en lo que respecta a ese estatique socialista son $40 indexados de acuerdo a la tasa que publica el Banco Central de Venezuela sin necesidad de que haya una gaceta publicada. No se publicará gaceta mes a mes, no se publicará porque es lo que se dijo desde el 1 de mayo de 2023, lo dijo el propio presidente de la República, lo cumple la Administración Pública Nacional y el Gobierno, mes a mes el Gobierno actualiza el estatique socialista y lo paga indexado a razón de $40 americanos en bolívares. Esta presencia, digamos, estas reuniones que están teniendo ustedes con misiones o representantes de la OIT en Caracas o fuera, y también el sector empresarial y sector sindical, ¿cuándo es la próxima? Mencionabas una hora en febrero. Sí, bueno, estamos teniendo reuniones permanentemente. Por aquí está Cristian Ramos, que es enviado del director general Gilbert Humbo de la OIT, está ayudándonos en estos procesos de diálogo. Yo quiero decirte que gozan de una extraordinaria salud. Quiero hacer un reconocimiento público a los representantes de los empleadores, a Fede Cámaras, a Dan Celis y el equipo que actualmente dirige Fede Cámaras, a los compatriotas de Fede Industria, a Orlando y a todos los demás que están en ese equipo, a todas las organizaciones de empleadores, a todas las organizaciones sindicales, demuestran siempre un alto compromiso con el país. Mira, la cosa buena que ha dejado las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y el bloqueo, es que los que nos quedamos aquí en Venezuela nos estamos poniendo de acuerdo para que no nos sigan ganando los que se empeñan en hacernos sufrir, para que no nos sigan ganando los que se empeñan en agredir a Venezuela. Estamos poniéndonos de acuerdo y estamos resolviendo, que es lo más importante, poco a poco. No es una manera de reeditar lo que era la comisión tripartita. Cada quien le puede poner el nombre que quiera. Nosotros le llamamos por vía de OIT Foro de Diálogo Social, pero no es tan tripartita porque no son como en la tripartita, recordarás, nada más habían 3 toletes, CTV, Fede Cámara y Gobierno de turno. Aquí no, aquí hay varios toletes, o sea que yo diría más bien que es más una multipartita, pero en términos técnicos se llama Foro de Diálogo Social. No somos el primer país donde se aplica esto, sí somos un país donde, bueno, el gobierno está completamente de acuerdo y lo apoya y lo respalda, y también tenemos ahí la asistencia técnica de la OIT que nos ha ayudado y ha facilitado con todo este tema. Vamos muy bien, diría yo, los métodos y los perfeccionamientos de los convenios de la OIT han avanzado significativamente. Venezuela ya no es objeto de todos esos señalamientos de los que era en el pasado ante la OIT. Venezuela, más bien por el contrario, el director general de la OIT, el Consejo de Administración, han reconocido una y otra vez que aquí se está haciendo lo correcto, que es dialogar entre los actores del trabajo. Y de esto pueden dar fe los empleadores, los trabajadores, y damos fe nosotros como parte en este momento del gobierno venezolano que tiene competencia en esta materia de trabajo. Nos quedan unos segundos y hay personas que siguen recordando y las prestaciones, pero como hemos hablado también mucho en el programa con diferentes actores, sabemos que la inflación mató eso, porque el costo de oportunidad del dinero. Dentro de todo lo que se está estudiando... acercan los tiempos en volver a hablar de estos temas para volver al principio que una vez nos puso en la retroactividad, que una vez nos quitaron. ¿Sí? Cuarta República nos las quita, Revolución Bolivariana nos las devuelve, Guerra Económica nos las vuelve a quitar, nosotros las vamos a volver a recuperar. El presidente Maduro tiene este tema también en radar y nosotros desde el gobierno revolucionario, acompañando al presidente Maduro, vamos a hacer que las prestaciones sociales vuelvan a recuperar su valor. Independientemente de la inflación. Claro, porque es que estas variables nosotros porque el costo de oportunidad del dinero aquí hay que hacer y vamos a hacer lo que nos toque para mantener esto controlado. No queremos más desmadres, como dicen los mexicanos, no queremos más desbarajuste, queremos estabilidad, paz.
queremos diálogo, queremos que Venezuela salga adelante y que cada quien haga lo que le toca. Del lado de los trabajadores se va a hacer lo que nos corresponde, del lado del gobierno haremos siempre lo que nos toca y los empleadores que están aquí están haciendo lo que les toca también, que es producir. Y ese tema de las prestaciones entraría dentro de este diálogo social que están llevando adelante. En este momento no es tema del foro de diálogo social, pero seguro que va a ser objeto del diálogo, y principalmente por la condición de empleador gigantesco que tiene el gobierno nacional, que ya dispuso de algunas medidas, digamos que preliminares. Por ejemplo, la macolla que se le otorgó de PDVSA, bueno, ahí hay una producción de recursos que va a servir para esto, y otros más que ahora mismo forman parte de esos planes que están por anunciar en el marco del desarrollo de este año, que es de buen augurio, que es muy auspicioso y que ha comenzado con estas medidas que anunció el presidente Maduro. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la deferencia que has tenido con la audiencia, con nosotros, con la confianza, porque hay que reconstruir todos los puentes de acceso a la información. Aquí en Unión Radio siempre dispuestos a la cobertura de las informaciones que trae el despacho laboral. Yo sigo haciendo economía dentro de el sindicato, y lo importante es eso, que también todo el país reconstruya esos tejidos de comunicación, en que todos apostemos porque Venezuela mejore. Eso no quiere decir que se digan las cosas que consideran cada quien, que también cada quien sepa que el otro puede tener otra posición, pero podemos entendernos en ese camino hacia el cual queremos transitar. Muchísimas gracias por haber estado aquí, a ti, Ginette, por ser nuestro oyente también. Gracias, ministro. Feliz día.